santuario primitivo de la piscina probática, o sea, el lugar de la curación de un paralítico por parte de Jesús. ¿Ves? Un mikve, como les he mostrado en estos días, varios, en Cumbrana, en San Pedro en Garicanto. Pero ves que este tiene las escaleritas y después termina en el pocito en esa vasquita donde se rejunta el agua. Seguramente el lugar de la curación de este paralítico fue motivo después para la construcción del primer santuario. Este probablemente sea el baño ritual al que se refiere el Evangelio. Porque era el único que se encontró en esta zona. Y ahí, bueno, todos los restos, después les diré, son construcciones que han venido sucesivamente digamos, de los primeros siglos. Pero esto es importante porque, es decir, es como decir, aquí tuvo lugar el milagro de Jesús. Entonces, lo más bajo acá son esas escaleras que van bajando a lo que originalmente eran piletas, piletones, de época diferente. Algunas anteriores a Cristo y otras, digamos, posteriores. En Tierra Santa, hasta épocas modernas, no había modo de canalizar el agua, porque la única reserva de agua que hay es el lago de Tiberíades. Entonces, la gente de las ciudades como Jerusalén y demás tenían que abastecerse del agua, principalmente o de la piscina esa que les mostré ayer de Siloé, o bien tenían que juntar el agua de la lluvia. Entonces, depende, en las casas tenían, digamos así, la cisterna, que es más bien chica porque es para el uso doméstico, pero cuando se trataba de necesidad de muchísima más agua, había que hacer estanques más grandes. Entonces, anterior a Cristo hubo un rey que cavó una piscina justamente para abastecer con esta agua todas las necesidades del templo de Jerusalén. ¿Dónde está el templo? El templo está hacia allá. Este es el norte, aquello es el sur. Detrás de ese edificio verde que ven allá está la calle por la que pasamos nosotros, que va para la Vía Dolorosa. Pero del otro lado de la calle están las mezquitas. Si pudiéramos subirnos en un lugar muy, muy, muy alto, se podrían ver las mezquitas. ¿Dónde está la mezquita? Donde está el templo. Entonces, la primera necesidad era de construir una gran reserva de agua, porque el templo tenía muchísima necesidad para las distintas abluciones y la gente que tenía que purificarse y todo lo demás. Entonces había necesidad de mucha agua. Entonces, tener un estanque y después canales que le permitieran llevar el agua cerca del templo era una necesidad. Bueno, en la época de Jesús viene creado, Herodes el Grande crea otro estanque paralelo, más grande. Entonces, hay dos estanques. Cuando la gente tenía necesidad de agua, si el agua estaba más cercana a la superficie, era más fácil. A medida que se retiraba el agua, había que bajar. Y por eso están los escalones para ir bajando hasta el nivel donde pueden sacar el agua y después canalizarla. O sea, había canales de agua que llevaban el agua y la distribuían. Entonces, lo que ven acá son esos grandes. Pero con el milagro de Jesús, después vienen los recuerdos del Evangelio. Entonces, primero la construcción del siglo V, el siglo VI. Entonces, la gente cómo hace para... ¿dónde van a hacer la iglesia? La iglesia la hacen en el centro, pero acá están los estanques de agua. Entonces, para hacer estanque hay que hacer un puente, es lo que están viendo acá, y la gente después tenía el pasaje para venir de aquel lado y pasar para ir dentro de la iglesia, y la gente veía. Hay un peregrino del siglo IV, del 333, el peregrino de Bordeaux, él dice justamente que estaban los estanques y que él pasaba por eso para ir a la iglesia. Dice que el agua estaba sucia
porque lavaban las ovejas en el estanque para llevarlas para los sacrificios en el templo. Pero en ese tiempo ya no existía templo, no existían ovejas, entonces simplemente el agua estaba sucia, nada más. Bueno, pero para decir que en su tiempo ya todavía existían esos grandes antiguos estanques de agua que estaban acá abajo. Bueno, y después de los bizantinos, cuando viene la destrucción de los santuarios, también esto viene destruido, reconstruido después en el tiempo de los cruzados. Entonces los cruzados construyen la iglesia arriba de lo que es la iglesia bizantina, que está del otro lado, y todos estos convergen en ese ambiente donde yo le dije que hay un baño ritual, que es el que vamos a leer ahora del Evangelio de San Juan, ¿no? En el tiempo de los cruzados del siglo XII, acá hay un monasterio de monjas, de clausura benedictina, y en la parte más alta que se ve de estos edificios, esas ruinas que llevan acá, donde están las flores, ahí arriba, bueno, esa parte es la parte de la iglesia de los benedictinos. O sea que hubo un gran monasterio también. 직장 사원인데. Ahora, la piscina se llama de Bethesda. Bet significa casa. Bethesda es la casa de la curación. Porque mucha gente, como decía el Evangelio, a propósito del paralítico, venía para ser curada de sus enfermedades. Pensaba que cuando el agua corría era el ángel de Dios, un ángel que Dios mandaba para tocar el agua y hacerla milagrosa. O sea, el primero que llegaba se curaba. Y por eso el paralítico estaba tan así frustrado, porque nadie lo tiraba al agua, entonces no podía bajar al baño. Han visto recién cómo son los escalones. Pobre hombre, si es paralítico, ¿cómo hace para llegar hasta allá abajo? Es imposible, ¿no? Bueno, eso para decir. Entonces, pero anteriormente, digamos, este lugar, posteriormente, este lugar, en la época en que el emperador Adriano, en el año 132, 135, cambió la planimetría y digamos todo el aspecto también social de Jerusalén. Le dije, les cambió el nombre, le cambió el uso, las costumbres. Entonces, en el Santo Sepulcro y en el Calvario hizo 2 templos, en honor de Zeus, de Venus. Nosotros tuvimos Belén, les dije, ahí estaba el templo con el bosque sagrado del dios Adonis. Y acá había uno dedicado al dios Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, porque seguramente ya tenía, desde el tiempo de Jesús, naturalmente, tenía la fama de ser un lugar de curaciones. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Lo cambiaron el nombre y le pusieron el lugar, el templo del dios Esculapio, que era el dios de la medicina. Entonces, la gente venía, como van a Lourdes, como van a todos esos lugares, porque también acá venían también los paganos, porque acá pedían la intercesión de este dios, ¿no? Del dios Esculapio. Y de hecho, cuando hicieron las excavaciones en los años 30, el arquitecto Maús, que construyó la basílica, y después hicieron las excavaciones, encontraron muchísimos exvotos. Por eso los exvotos que nosotros encontramos en los santuarios no son nuevos. Acá también había exvotos, pero paganos, no cristianos. O sea, hay un pie, hay una mano, hay otros signos, y con las inscripciones además, ¿no? O con los nombres, como decir, en acción de gracias, Esculapio, o en acción simplemente de gracia, o el nombre de la persona que había sido curada. Hoy también, ¿no? Uno va a un santuario y dice que hay una cosa, como una mano en forma, no sé, en bronce o en plata, y eso que, y porque alguien, qué sé yo, que pidió la intercesión, no sé, de este santo o de la Virgen, o no sé, y encontró la curación, entonces, como ofrenda, digamos así, le ofreció una mano de plata, por decirte. Entonces, eso es lo que veis.
pero es como una acción de gracias, es un voto, una acción de gracias. Y acá también encontraron lo mismo. Esto estamos hablando del siglo III después de Cristo. ¿No? Los grandes estanques, que eran los que servían para abastecer el agua en la zona del templo. Pero después había, en esta parte de acá, ¿no? Estaban los baños rituales. Y es decir, acá había un bañito donde tenía que traer escaleras, la gente bajaba. Pero no tú no puedes bajar todo, uno por uno. Entonces, como era mucha la gente que venía y tenía que esperar su turno, entonces habían los pórticos, como dice el Evangelio de San Juan, los pórticos eran un porche, ¿no? Sí. Una cosa cubierta, donde la gente estaba ahí esperando a ver cuando me toque el turno, bajo. Entonces, por eso habla de los 5 pórticos que fueron encontrados naturalmente, restos de esos pórticos todavía estaban acá, y uno de esos está justamente en esa parte cubierta de allá, que hay un hueco que yo les mostré pasando, le dije, miren este baño ritual, ese de allá al fondo, donde están las amapolas rojas, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un baño. Pero la parte, digamos, antigua, ciertamente está más abajo, pero es ahí donde había ese porche, esa cubierta, que permitía a la gente de esperar cuando llegara. Pero el agua no corría todo el tiempo. El agua estaba estancada, pero cuando era el momento, cada tanto ellos abrían los estanques, esos grandes, y dejaban correr el agua. Cuando corría el agua, entonces es el momento que la gente pensaba que era algo milagroso y bajaba corriendo para meterse en el agua y pensando que allí iban a recibir la curación. Entonces, esta es la zona de los 5 pórticos de los que habla. Después, posteriormente, viene construida la primera iglesia, quinto siglo hasta el séptimo siglo. Todas las iglesias son de origen griego, bizantinas, entonces llevan esa cruz. Entonces allá hay uno tirado, acá hay otro que está puesto, allá hay otro más. Los han querido colocar más o menos donde originalmente debía surgir esa basílica que ves acá. Esta era la basílica. Y entonces, fíjense, acá hay como un pasaje, ¿no? Así como un puente. Entonces, esos que ven acá, que son los que sostienen el puente, son esos que vieron allá al fondo, ¿no? De este lado, que eran esas grandes arcadas, así exactamente como eso. Como lo ven acá, es lo que está allá. Claro que no quedaron todos, son una parte. Entonces la gente venía de afuera y pasaba para ir a la parte de la iglesia que estaba acá, ¿no? Bueno, pero los estanques seguían existiendo, por eso está en azul, ¿no? Para indicar que había agua. Claro. Entonces, pero después esa iglesia viene destruida y entonces hay que esperar a la época de los cruzados del siglo XII para tener la iglesia grande, que es la de Sant'Anna, y otra más pequeña, que era del monasterio de las monjas benedictinas. Ahí está la iglesia de Sant'Anna y ahí está la capillita. ¿Dónde está? Parte de la capillita de los cruzados del siglo XII es esa que se ve ahí en pie, que se ve ese ventanal. Bueno, esa es la iglesia. Bueno, si quieren, ahí está en inglés, pero está. A lo mejor tienen Deplián y todo allá adentro, yo no me he fijado, quizás deben tener un Deplián.